Desde hace algún tiempo, se nos ha aportado un nuevo tipo de pruebas acerca de la supervivencia tras la muerte, menos conocidas que los fenómenos de transcomunicación, no reproducibles a discreción, al menos de momento, pero no menos espectaculares. Son las llamadas telefónicas del más allá. Uno de los primeros casos conocidos y bien documentados es, con seguridad, el que se produjo durante la Primera Guerra Mundial en la familia de Pierre Monnier, poco después de la muerte de este. Cuando terminaban de comer, sonó el teléfono. Dagmar, una joven prima de Pierre, se dispuso a responder. Descuelga el teléfono y escucha esto. Dagmar, soy yo, Pierre. Di a mamá que sigo vivo. Y ahí se detuvo la comunicación. La muchacha vuelve a la mesa completamente lívida. Cuenta lo que ha oído y asegura que ha reconocido con claridad la voz de Pierre. En aquella época, todas las llamadas telefónicas pasaban todavía a través de una centralita. El señor Monnier, creyendo que se trataba de una broma pesada, llama enseguida a la central y le aseguran que nadie ha pedido su número. El fenómeno es más frecuente de lo que se cree. Se produce, por ejemplo, en casa de Marcel de Jouvenet. De ahí el recuerdo que hace Jean Prieur del incidente parecido ocurrido en casa de la señora Monnier. Se produce también, en circunstancias algo distintas, en casa de la señora Simonet, como ella misma lo cuenta en su segunda obra. Aquel mismo día, 24 de enero de 1984, debían ser las 13:30. Vuelvo a telefonear a mis hijos únicamente para ver cómo están. Me responde Maud. Le pido que llame a mi hija, que se encuentra en el piso. Antes incluso de ir a buscarla, mientras yo seguía a la escucha, oigo con estupor la voz de mi padre, que exclama con alegría: Buenos días, hijitos míos. La voz es identificable, aunque el ritmo de la frase es sumamente rápido. Esta es una de las señales que más se repiten en la comunicación técnica. Lo compruebo poco después, puesto que yo grababa las comunicaciones telefónicas y no hay error. El tono es perfectamente alegre. El fenómeno parece repetirse hoy, especialmente entre las personas que se interesan por la transcomunicación. La señora Simonet cita en su último libro otros 2 casos que se han producido entre algunos de los que se comunican con ella. Sin embargo, los estudios sobre este tema son muy raros. En 1961, S. Ralph Harlow, en Estados Unidos, había citado 2 casos parecidos en una obra dedicada al conjunto de pruebas de la supervivencia a la muerte, pero sin estudiarlos en profundidad, como de pasada. Más recientemente, Scott Rollo y Raymond Bayliss han reunido 70 casos a través de una investigación que ha durado 2 años. De ellos, han publicado unos 50, acompañados de un estudio sobre sus circunstancias y sobre los problemas técnicos que plantea este tipo de fenómeno. Suena su teléfono con toda normalidad, descuelga y, de repente, escucha la voz, el timbre, las palabras familiares de la madre o del hijo que perdió o creyó perder la víspera, o hace algunos días, o algunos meses, o algunos años. La impresión puede ser terrible. Una madre que lloraba a su hija desde hacía 2 años escuchó así al teléfono, sin ningún aviso previo, la voz de su hija que le recordaba un incidente típico y familiar. Mamá, soy yo. Necesito $20 para volver. La madre cayó desmayada al pie del teléfono. El fenómeno es indiscutible, ya que en algunos casos hay que reconocer que un poco excepcionales, pero que demuestran que otros casos son más verosímiles.
Los difuntos han logrado así, a través del teléfono, hacer revelaciones que luego se han podido comprobar. Ida Lupino, una actriz que vivió en Los Ángeles durante la Segunda Guerra Mundial, recibió una llamada telefónica de su padre, muerto 6 meses antes. La casa familiar de Londres acababa de ser destruida por una bomba y la familia se encontraba en una situación muy difícil, ya que les faltaban títulos de propiedad sobre tal casa. Su padre le describía, en términos muy precisos, el lugar de la bodega donde había escondido los documentos. Comunicada a Londres esta información, se encontraron fácilmente los papeles y todo quedó solucionado. Una amiga de esta actriz, Mistress Pendleton, fue testigo de la llamada telefónica y garantizó la autenticidad del relato. Debido a múltiples razones, estos hechos son aún poco conocidos. Aquellos a quienes les ocurren no se atreven a hablar de ellos por miedo a ser considerados como seriamente chiflados. Ignorando que lo mismo les ha sucedido ya a otros, acaban por dudar de sí mismos. Afortunadamente, en algunos casos existían muchos testigos. Los estudios actuales muestran que la llamada puede venir de padres o amigos, lo más frecuente de hijos a sus padres o al revés. Por el contrario, las llamadas entre esposos suelen ser mucho más raras. El plazo entre la muerte y las llamadas puede variar desde el día siguiente de la muerte hasta algunos años después. En muchas de estas llamadas, el difunto parece no haber comprendido que ya no pertenece a nuestro mundo. Los que llaman poco después de su muerte dan la impresión de estar un poco despistados y la llamada es breve. Por el contrario, los que hace tiempo que dieron el gran paso se expresan más reposadamente y con más detenimiento. A veces, los que viven en la tierra no reconocen de inmediato la voz del difunto. Entonces, los vivos del más allá insisten en hacerse reconocer, como ya vimos en las grabaciones. Finalmente, en algunos casos, cuando se establece la comunicación, la sorpresa es tan grande en el más allá como en la tierra. La causa de estas llamadas parece ser, por parte de los difuntos, tanto una especie de necesidad de volver a entablar contacto con los que dejaron, como el deseo de tranquilizarlos y consolarlos. Puede darse también un simple saludo de pasada. La hija de la señora H.S. apenas tenía 20 años cuando murió, después de muchas operaciones. Su madre, tras largo tiempo de desesperación, había recibido ya muchas pruebas indiscutibles de la supervivencia de su hija en el otro mundo. Continuaba el dolor de la separación, por supuesto, pero no la desesperación. Un buen día, mientras su madre telefoneaba a una amiga, irrumpió de repente en la conversación la voz de su hija. No para tomar parte en ella, sino simplemente para manifestarse, para reiterarle su ternura con diminutivos familiares que restablecen tan rápidamente la intimidad perdida. Algunas personas, particularmente propensas a este tipo de fenómenos, terminan por grabar sistemáticamente todas sus llamadas telefónicas. Este era el caso. La madre me hizo escuchar la cinta. La voz de su hija era débil, pero perfectamente reconocible, con la pronunciación muy rápida, tan característica de las voces de los difuntos grabadas en magnetofón. Las exclamaciones de la madre se funden con las de su amiga. La madre dio las gracias, pero no se atrevió a preguntar. Su amiga se encargó de hacerlo y preguntó a la joven si podía volver a comenzar. Durante 3 o 4 veces volvieron las palabras. «Soy dichosa. Mamá, te quiero». Técnicamente, Scott Rollo distingue 2 grandes hipótesis que no se excluyen por completo. Parece que unas veces es una y otras veces otra la que interviene, o incluso a veces una combinación de ambas. 1. En algunos casos, la voz del más allá se transmitiría a través de impulsos eléctricos a lo largo del hilo.
En favor de esta hipótesis, se pueden invocar los casos en los que muchos aparatos telefónicos suenan a la vez en la misma casa, los casos en que la llamada, que viene de lejos, ha tenido que pasar por una operadora, y los casos en que la llamada acaba con normalidad, es decir, con un ruido de interruptor como cuando el que os llama cuelga primero y vuelve el tono. 2. En otros casos, parece más bien que la voz no se transmite a través del hilo, sino que se produce directamente al lado del oído. Como esta voz resultaría demasiado débil para poder escucharla, el papel del teléfono se reduciría a proporcionar un amplificador. Esta sería probablemente la explicación adecuada en los casos en que el timbre del teléfono no fue nítido, sino vacilante, como muchos ensayos infructuosos. En los casos en que, en definitiva, no se da ni interruptor ni vuelta del tono. Finalmente, en los casos en que la llamada solo podía pasar normalmente a través de una operadora, por ejemplo, por la centralita del hotel en que usted se encuentra, y en que ésta niegue formalmente haber recibido ninguna llamada para usted. Existen además otras variantes de este fenómeno. Puede suceder que sea simplemente usted mismo el que se encuentre en el origen de esta comunicación. Usted ha llamado a un pariente o a un amigo y él le ha respondido con normalidad durante un buen rato. Hay un pequeño detalle del que él ha evitado hablarle en el calor de la conversación, que estaba muerto, algo que usted no sabía por supuesto cuando le llamó, pero que descubre luego con todos los testigos y los papeles oficiales necesarios para convencerlo. Él estaba ya en el más allá cuando le respondió. Scott Rollo da muchos ejemplos de ello. Pero todavía hay casos más extraños. Puede suceder que llame a alguien muy vivo en la Tierra, vivo cuando le llamó y mucho tiempo después. Solo que, otro detalle extraño, él no podía en absoluto, de ningún modo, estar allí, en el número de teléfono donde le llamaba. Ninguna duda posible, él estaba lejos de allí. La casa estaba vacía y cerrada con llave. No hay error posible. Y por otra parte, usted ha reconocido su voz a la perfección y ha hablado de cosas que solo él y usted podían conocer. Scott Rollo cuenta, entre otros, 2 episodios que responden a este esquema y que sucedieron en su casa. ¿Quién respondió entonces por el ausente? ¿Su fantasma? ¿Quiere escuchar algo todavía más increíble? Podría ser su propio fantasma, el que se encargue de ser su secretario y telefonee en su lugar cuando usted no pueda hacerlo o cuando se muestre demasiado negligente. Pero también aquí pueden darse diferencias en el tiempo. Cierto día, Melvin Belly recibe una llamada de las pompas fúnebres de Oakland. Su amigo Sui NG ha muerto. Entierro al día siguiente. Pero al día siguiente, cuando Melvin Belly se presenta en la cámara mortuoria, los empleados de las pompas fúnebres se vuelven locos. ¿Quién ha podido hacer una llamada tan estúpida? ¿Qué clase de broma pesada es esta? Melvin telefonea enseguida a su amigo Sui NG. Está vivo y su salud está perfectamente. Pero a la semana siguiente, Sui NG muere de repente. El entierro tendrá lugar a la hora y en la dirección indicadas una semana antes. Pueden encontrarse ejemplos de estas intervenciones telefónicas desde el más allá en la obra publicada por el Círculo de Luxemburgo en colaboración con la Sociedad Suiza de Parapsicología de Berna. Para el equipo de Luxemburgo, el teléfono se ha convertido en un medio de contacto privilegiado con el más allá. Esto comenzó el 16 de diciembre de 1987, con la voz de una amiga muerta grabada en el contestador automático. Actualmente, las llamadas del más allá son frecuentes. Las conversaciones pueden durar hasta 45 minutos y los servicios de teléfonos no registran nada.
Puede suceder también lo contrario. En Rosenheim, en 1967-68, el contador del teléfono del abogado Sigmund Adam se aceleraba y registraba más comunicaciones de las que habría sido posible realizar marcando los números con normalidad. Donde el misterio de los teléfonos resulta más desconcertante, incluso para mí, que he oído y leído anécdotas de todo tipo, es en el caso de Manfred Boden. Todo comenzó con rarezas en su magnetofón, palabras cambiadas, borradas o completadas por otras voces. Después, mensajes extraños en su ordenador, disquetes alterados. Finalmente, crujidos insoportables en su teléfono. De diciembre de 1982 a mayo de 1983, las voces se multiplican en su teléfono. A veces, intervienen en el curso de una conversación ya iniciada entre Manfred y sus amigos o sus clientes. Con frecuencia, son solo perceptibles, aunque con mucha claridad, desde el lado de Manfred. A veces, es el más allá el que pone en marcha el timbre del teléfono. Manfred conectó muy pronto su teléfono con el magnetofón y todo el material archivado ha sido estudiado por el profesor Schenkowski. Ni que decir tiene que la compañía telefónica llevó a cabo al principio su investigación. Fue en vano. Esas intervenciones misteriosas se prolongaron luego a un ritmo muy espaciado e irregular. El fenómeno se prolongó durante 4 largos años en total. Estas comunicaciones parecen haber variado con el correr de los años y proceder de fuentes muy diversas. A veces son difuntos. En este caso, todo es muy normal, permítaseme la expresión. Pero con frecuencia se presentan entidades que dicen venir de la 7ª dimensión como puras energías, sin nombre, sin edad, sin actividad, sin espacio. Dicen que son innumerables, hablan indistintamente en cualquier lengua, pueden leer nuestros pensamientos, puesto que responden con frecuencia a cuestiones que Manfred no ha tenido tiempo de formular. La impresión que dejan estas conversaciones es muy perturbadora. El 6 de octubre de 1984, Boden oye por teléfono ruidos infernales, gritos, peticiones de ayuda. He aquí lo que dice la primera frase que puede comprender. No existe perdón. El mal sigue siendo mal. El tiempo no cambia nada. A través de esta obra, veremos que esta afirmación desesperada merece una mayor matización. Se comprende, no obstante, que Manfred Boden no haya mirado siempre con buenos ojos sus relaciones con sus misteriosos interlocutores. Ellos le han causado además bastantes más molestias, esta vez en el ordenador, anunciándole su próxima muerte, concretándole luego poco a poco la fecha y por fin la causa de su muerte. Ciertamente, Manfred Boden está hoy en el más allá, desde marzo de 1990, pero no desde el 16 de agosto de 1982, como habían tratado de hacerle creer las voces. Todo esto parece, sin embargo, no haberle desanimado respecto a la transcomunicación, puesto que ya se ha manifestado desde el más allá a través del ordenador. Yo mismo tuve la suerte de asistir en directo a una de esas llamadas telefónicas del más allá. Fui incluso uno de los destinatarios. Fue el martes 28 de abril de 1992. Me encontraba con el profesor Remy Chauvin en el pequeño laboratorio del profesor Schenkowski, en Maguncia. Estaban también con nosotros otros 3 franceses, realizadores independientes de televisión que trataban de preparar por fin una emisión seria sobre el tema, al margen de las inevitables maniobras que permiten generalmente a los responsables de los programas cobrarse derechos de aduana, ridiculizando los fenómenos y a quienes los estudiamos. Era ya el atardecer, y debo reconocer que la atención del pequeño equipo comenzaba a decaer un poco.
Entonces suena el teléfono. Senkowski descuelga y me doy cuenta enseguida de que, a pesar de todo, se lleva un sobresalto. Después le oigo preguntar: ¿me autoriza a grabar? Aparentemente, la respuesta era positiva, puesto que le veo apretar la tecla. Señor Jurgenson, ¿tiene usted alguna comunicación que hacerme? Ahora todo estaba claro para mí. Hago señas inmediatamente a nuestros técnicos de televisión para que filmen la escena. Por supuesto, ellos no saben por qué, pero ante mi insistencia comprenden que se trata de algo importante. Así es como ahora tengo la copia de esa grabación. Jurgenson pronuncia una sola frase en francés al principio y después continúa en alemán. Agradezco a mis amigos franceses und wir werden weitere über die Kollegen Holmes und Hartz mitgeteilt bekommen. Recibiréis más amplia información a través de los colegas Holmes y Hartz. Nadie podía saber que estábamos aquel día en casa de mi amigo Senkowski, pero en el más allá, ellos estaban al corriente. Estos fenómenos tampoco son siempre tan simples. Hay casos que siguen siendo muy misteriosos. Por ejemplo, el de Ken Webster, en Inglaterra. Nacido en 1955, es profesor en una escuela de comercio y tiene en su casa un pequeño ordenador. No cuento aquí con espacio para daros todas las garantías de seriedad necesarias. Lo único que puedo hacer es remitiros a diferentes obras que analizan su historia y que por sí mismas están lejos de reflejar todos los estudios que se han hecho. Estoy de acuerdo en que se trata de un tema completamente increíble, pero totalmente serio. A partir de 1984 y durante unos 15 años, Ken Webster recibió en su ordenador más de 250 mensajes, la mayoría de los cuales procedían de un personaje que se presentaba como Thomas Harden, que vivió en Inglaterra en 1546, bajo el reinado de Enrique VIII. Sus textos han sido analizados y responden realmente al vocabulario, a la sintaxis y a la ortografía del inglés de aquella época. Dio señales de su vida que se han podido encontrar en antiguos documentos. Emplea nombres antiguos de lugares hoy en desuso. Habla de sus contemporáneos utilizando con frecuencia su apodo y en algunos casos se han podido confirmar. La hipótesis más razonable es que se trata en realidad de un difunto que aún no es consciente de lo que le ha sucedido y que desde el más allá accede al ordenador y a través de su pensamiento puede influir en él y hacerle registrar mensajes. Como se verá más adelante, algunos difuntos pueden seguir largo tiempo prisioneros del mundo que dejaron, pero aquí los recuerdos parecen especialmente vivos en todo lo que precede al año 1546, y Thomas Harden no cree en absoluto que haya muerto Enrique VIII. Entonces, ¿se trata en este caso de una transcomunicación de un vivo con otro a través del tiempo? Algunos científicos que han estudiado el caso no descartan esta hipótesis. La vida después de esta vida es algo más complicada de lo que uno tiende a creer espontáneamente.